Muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Les habla Patricia Raquimán, coordinadora del Magíster en Didácticas Contemporáneas de las Artes Visuales. Le agradecemos mucho su asistencia y participación a este conversatorio. Para iniciarlo, queremos contarles un poco sobre nuestro Magíster, que abrimos las postulaciones este año. Queremos contarles que este magíster tiene el objetivo de formar a futuros investigadores, profesionales de la educación que deseen reflexionar sobre el tema de las didácticas contemporáneas de las artes visuales eh, desde un enfoque sociocrítico, principalmente contextualizado en el arte contemporáneo y buscando diferentes alternativas educativas, tanto formales como informales. Em, los destinatarios son profesores, artistas, arquitectos, licenciados en arte, etcétera, que deseen acercarse a la didáctica de artes visuales desde diferentes niveles educativos, como es el básica, media, pregrado o posgrado. También pensamos que profesionales del mundo ligados a las artes visuales, diseño y arquitectura y que se desempeñen tanto en la educación informal como la formal, en corporaciones, centros culturales, departamentos educativos de museo, puede ser un espacio muy interesante de reflexionar y proponer en diferentes maneras de enfrentarse a la didáctica de las artes visuales. Nuestra propuesta se desglosa en dos áreas: enfoques didácticos artísticos visuales y la segunda área, investigación educativa artística visual. Ambas áreas sustentan, voy a entrar en ellas un poquito más en detalle cuando veamos la malla, pero ambas sustentan el tema de la producción visual, análisis de obra, mediación, y también los procesos de producción y educación artístico-visual en diferentes contextos. Acá nosotros quisimos proponer la construcción de conocimiento que pretendemos realizar en este magíster. En un primer momento, fundado en las dos áreas principales, junto a ello los diferentes cursos mínimos que este magíster quiere proponer, y luego algunos optativos que van complementando y configurando la construcción de conocimiento en este magíster. El plan de estudio es el que ustedes pueden ver. En el primer semestre hay dos troncales que están muy inspirados en las áreas: el de didáctica de las artes visuales y el de producción artística como estrategia didáctica, que son el troncal 1 y el troncal 2. Y a su vez hay cursos que van complementando, además de los optativos, como el curso de investigación en educación artística, que tiene una línea consecutiva que ustedes pueden observar. En el segundo semestre el taller de investigación artística educativa, y en el tercer semestre los proyectos de intervención investigativa tanto 1 y 2, para desarrollar ya el proyecto que cada uno de los estudiantes va a generar. Y también la opción de diferentes optativos que van complementando los diferentes temas que se abordan, y a su vez también queriendo ser un aporte para los proyectos de intervención de cada uno de los participantes. El claustro tiene, es que es muy interesante esa perspectiva, diferentes tipos de formación: doctorado en ciencias de la educación, en historia del arte, en teoría del arte, y en distintos además planteles educativos como en España, Alemania, Inglaterra, Francia y por supuesto Chile. La idea de este claustro, núcleo de académicos, es poder enriquecer la mirada de este magíster, y en esta oportunidad van a presentar la profesora magíster Beatriz Casabona, posteriormente el doctor Luis Cortés, luego la doctora Francisca García. Disculpo al doctor Miguel Zamorano, que tenía muchas ganas de participar, pero lamentablemente está muy enfermo, postrado, que no se puede mover, así que intentó hasta último momento, pero no nos va a poder acompañar en esta oportunidad. Y finalizaremos con el doctor Cristian Benavente. Así que le doy el pase a la profesora Beatriz Casabona, que va a comenzar con la primera exposición de 8 minutos para poder dejar
tiempo para dialogar y consultas. Beatriz, con todo suyo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día les voy a comentar sobre la educación emocional y socioemocional en Chile, saberes actualizados y acciones iniciales. Para comenzar, me interesó poner esta imagen haciendo un guiño a Alfredo Yar en su estudio sobre la felicidad, precisamente por una mirada que es bastante crítica y política acerca del mundo, ¿ya? Y precisamente, de alguna manera, esa mirada crítica y política también la presento en este análisis de cómo el Estado se está haciendo hoy cargo del aprendizaje socioemocional. El Ministerio de Educación, a través de su Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional, ha construido una serie de materiales bastante interesantes, ¿ya? Materiales que son una bitácora docente, actividades para desarrollar habilidades socioemocionales, etc. Y también un ciclo de webinar de aprendizaje socioemocional. Pero ¿en qué se sustenta todo esto? Se sustenta en la psicología positiva, y esta bitácora docente también se sustenta en la psicología positiva y tiene explícitamente una serie de referentes, autores y autoras muy actualizados, muy interesantes, que le dan un sustento académico a un ejercicio que nos acerca a los y las docentes a esta búsqueda de bienestar. Estas actividades para desarrollar habilidades socioemocionales se fundamentan también en modelos explícitos. Uno de ellos es CASEL, el colaborativo para el aprendizaje académico, emocional y social, y el otro es RULER, que es de la Universidad de Yale. El método con el que pretende bajar o implementar estos modelos es el método mindfulness. De alguna manera quise mostrar a ustedes parte de los textos que yo leo referidos a este tema, y nos podemos dar cuenta que hay diferencias, algunas sutiles y otras bastante grandes entre unos y otros, pero que de alguna manera proveen de un cuerpo conceptual bien nutrido a este tema. Las inteligencias múltiples, la educación del ser emocional, el aprendizaje social y emocional, cuya sigla es CEL, la educación emocional, Mindsight y Mindfulness, inteligencia emocional, etc. Estos textos se basan también en la neurociencia, y de alguna manera nos están planteando que aquella división tradicional entre emociones, ¿ya?, y aprendizaje es una división que está errada, ¿ya? Las emociones están absolutamente vinculadas al aprendizaje, y yo quiero rescatar esta imagen de acá que nos posiciona como seres máquina, ¿ya?, y el aprendizaje muy vinculado a ciertas áreas del conocimiento. Entonces, ¿qué nos propone de alguna manera la integración del aprendizaje, ya, a las emociones y, por supuesto,
yo intento plantear y plasmar la idea de que las artes también son un lugar importante de conocimiento. Y por otra parte, esta imagen intenta graficar que el cuerpo es fundamental también en la experiencia de vida y en la experiencia de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje social y emocional tiene algunos beneficios estudiados ya desde hace varias décadas, ¿ya? Y es importante comprender que estos estudios los pueden encontrar en casel.org. Ya esta es la página y ustedes pueden tener acceso a los documentos. Pero ¿qué es lo que dice? Básicamente dice que se mejoran las habilidades sociales y emocionales, el desempeño académico, la percepción del ambiente escolar y el ambiente del aula, la disminución de la ansiedad, y también hay mejoras a largo plazo en habilidades, etc. Ahora, la propuesta de Casel no es la única, y Harvard nos provee de una plataforma donde podemos comparar diferentes modelos de aprendizaje social y emocional, y podemos comparar qué competencias les da mayor énfasis o menor énfasis. Muy interesante. Ahora, nosotros tenemos que trabajar el tema de las emociones en el currículum escolar de artes visuales, pero la verdad es que poco sabemos si es que no nos hemos interiorizado al respecto de qué son las emociones. Hay mucha bibliografía al respecto y también distinciones que no necesariamente están presentes en los programas de estudio, como la diferencia entre emociones, sentimientos, estados de ánimo. También les invito a conocer el Atlas de las Emociones de Paul Ekman, la Fundación FLIT, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Y bueno, dejar como una de las tantas reflexiones y desafíos que tenemos es, de alguna manera, reflexionar en torno a la priorización curricular que nos encarga para su implementación el trabajo emocional de la expresión de las emociones, percepciones e ideas en niños y jóvenes para intentar minimizar las consecuencias en las dimensiones emocionales y físicas a través del arte. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Se me olvidó señalar antes, como muy bien nos pide Francisca, sus preguntas por favor en el chat, porque al final de las presentaciones vamos a poder entregarlas a los expositores o abrir el debate y el diálogo, así que los invitamos a preguntar, a escribir sus consultas, reflexiones a partir del chat. Ahora Luis Cortés nos va a acompañar. Gracias, Luis. Bien, buenas tardes. Continuando con la línea de cuerpos y emociones, efectivamente nosotros vamos ahora a interiorizarnos un poco en el cómo la asignatura nuestra en la historia, desde la perspectiva positivista, se desligó de las emociones, es decir, nunca las consideró, hasta que llegó el momento que fue necesario considerarlas y hay un desafío grande allí por desarrollar. La presente ponencia tiene por objeto develar efectivamente la politización ideológica que recae en la construcción de cuerpos de niños y niñas en el transcurso de la historia de nuestra asignatura, ¿no? Por ahí el texto de Un área marginal es clave para entender esto, porque es la historia de nuestra asignatura de artes visuales, ¿no? Primero señalar que el niño, cuyo cuerpo fue considerado como depósito de saberes eurocéntricos, ¿no? Va a ser quien encarne, según Amelia Valcárcer y Celia Morós, lo que ella denomina lo genéricamente humano, puesto que se invisibiliza el concepto niño, ¿no? Estos saberes depositados en la mente de niños, a partir del dibujo lineal, como asignatura obligatoria, darán paso a la construcción en el año 1800 aproximado
el proyecto de instrucción primaria obligatoria. Los manuales de dibujo de aquel entonces o de aquellos entonces promocionarán una didáctica muy funcional a partir del dibujo lineal, de muebles, sillas, mesas, industrias, manuales, puesto que los niños son vistos como adultos pequeños, necesarios para la conformación de este Estado-nación, que era muy necesario de desarrollar. La Ley de Instrucción Primaria del año 1920 va a radicalizar este discurso de construcción corporizada de niños y niñas a partir de una diferencia de género, es decir, a los niños varones se los verá como sujetos activos a través de la enseñanza de un dibujo lineal para ser futuros obreros y artesanos, y a las niñas como sujetos pasivas, proyectadas bajo un trabajo no remunerado, con muy bajas remuneraciones, para espacios domésticos, que formarán parte de este engranaje que Garley Rubin denomina el dispositivo sexo-género, ¿no? No obstante, la instrucción primaria en Chile y este proyecto del año 20 gradualmente entrará en crisis, no de manera inmediata, va a haber un periodo de tiempo que va a evidenciarse un proceso de deslegitimación. Voy a nombrar tres factores, muchos más, pero yo me voy a centrar en tres. El primero de ellos es la débil y carente formación de preceptoras y preceptoras en Chile en torno al dibujo lineal, asociada a su baja remuneración y poca valoración social que tenían los profesores, particularmente cuando se trataba de profesoras mujeres en lugares rurales muy apartados. Bueno, hay casos, por ejemplo, también de personas que han cometido delitos, que cometieron delito en Concepción y para cumplir pena fueron designados como profesores para ejercer como tal en La Serena, ¿no? Esos son casos bien ilustrativos de la condición. Luego, el otro factor son las condiciones deficitarias y la carencia de materiales y material didáctico apropiada para desarrollar didáctica en torno al dibujo lineal en diversos contextos, ¿no? Puesto que las escuelas de preceptores tenían inmediatamente al lado, escuelas matrices, y ahí se desarrollaban las prácticas pedagógicas en un escenario ideal, lo que no tenía relación con lo que sucedía a nivel de colegio en el resto de Chile, ¿no? Y el último factor, pues, la legitimación del castigo simbólico, que se tradujo en la expulsión de niños de clase proletaria, puesto que debían estudiar y trabajar y tenían, por lo tanto, mucho ausentismo, lo cual se sumaba al castigo físico, ¿no? A pesar de su derogación el siglo anterior, ¿no? Entonces, eran factores que empezaron poco a poco a delegitimar este proyecto, ¿no? No obstante, a pesar de todo esto que he mencionado, hay un hito importante en nuestra asignatura, que es lo que ya mencionaba Beatriz respecto de la preocupación de las emociones y del cuerpo, es cuando nuestra asignatura centra su foco ya no en la parte externa del cuerpo como adulto pequeño, ¿no? Sino en la parte interna del sujeto niño, niña, para que el niño exprese sus emociones, ¿no? Bajo el concepto de autoexpresión creativa por distintos estadios evolutivos. Esto, junto con la historia del arte, van a formar saberes disciplinares de la nueva asignatura de artes plásticas. El concepto de dibujo lineal que era chico, hay que cambiarlo, se cambió por artes plásticas, y hay un correlato que se establece allí. Puesto que el desarrollo evolutivo de la infancia va por distintas etapas, y el desarrollo de la historia del arte en la humanidad también va por distintas etapas. Y eso permite hacer un correlato que, en definitiva, la autoexpresión creativa es muy parecida a lo de los estadios inferiores de la evolución del arte en la humanidad, y acuña conceptos tales como, o frases tales como ir en busca del niño que íbamos dentro, o que dentro de cada niño hay un artista, y por último acuñar el concepto de arte infantil. Esto no dejó de ser una mera perspectiva adultocéntrica de todos modos, ¿no? Cimentada en una perspectiva evolutiva con base biologicista, ¿no? Desde la inmadurez a la madurez, de lo sensoromotor a lo cognitivo, ¿no? Entonces ahí faltaba lo social, lo socioemocional, todo está radicado en lo biológico, pero ¿dónde está lo social? ¿No? Ese un gran avance, pero faltaban cuestiones por abordar. Esta valoración, que era súper potente, entrará en crisis. Lamentablemente estábamos en la punta del currículum escolar, pero llega el año 65 con una ley de instrucción primaria del año 20, con una alta tasa de analfabetismo, deserción escolar, ausentismo escolar y desigualdad en el acceso. El gobierno no considera las artes como mecanismo prioritario para salvaguardar esta situación y deposita toda su confianza en matemática, lenguaje, ciencia,
Acto seguido, la asignatura se torna optativa y pierde carga académica en el currículum escolar y se abre lo preescolar, la básica, la media, los institutos profesionales y la formación universitaria. Una vez acontecido el golpe con este panorama, en primer lugar se cierra la escuela de preceptores considerado como nicho de comunistas y acto seguido la formación de profesores y profesores en Chile debe estar a cargo de las universidades. Se crea en 1985 la UNCE, ¿no? No obstante, hay una asignatura que nosotros sabemos que se llama Artes Plásticas y que al igual que el artículo 11 de la Constitución, velará bajo el concepto de libertad por una educación, ojo aquí, no ideologizante ni partidista, transformándose en conclusión en una asignatura que yo denomino servil y vil aval de la militarización de las ideas, ¿no? Tras el retorno a la democracia, o postdictadura para muchos otros, emergen las artes visuales en manos de una reforma preocupada por la niñez, con unos derechos de niños y niñas ahí presentes, asumiendo la infancia como una categoría social o sociológica con voz propia, en manos de un currículum artístico un poco bipolar entre lo visual y lo musical, ¿no? Para finalizar, puedes señalar que desde antes, en conclusión, ¿no? Desde antes y durante la pandemia, el cuerpo de niños y niñas confinados en espacios virtuales de clases, Zoom, Meet o Teams, han sido objeto de un cuerpo que ha sido relegado en conjunto con sus emociones, al igual que la asignatura de artes visuales en este contexto de pandemia, y para lo cual nosotros es muy preocupante y los invitamos a debatir y a reflexionar al respecto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Damos el pase a la doctora Francisca. Muchas gracias, Francisca, que quiere llevarlos hacia otros lugares. Buenas tardes a todas y todos. Sí, vamos a ir transitando, pero hacia otros campos, pero sin duda vinculándonos también en ciertos énfasis, ¿no es cierto?, o ejes que tienen que ver con la construcción de un conocimiento sensible, ¿no es cierto?, el rol de las corporalidades, etcétera. Yo creo que esos son ejes o énfasis que están presentes en todas nuestras presentaciones. Bueno, como ven, el título de mi presentación, o de mi comentario más bien, es Mediaciones y Pedagogías Alternativas, el museo como espacio de saber. En realidad esto es un comentario en el sentido de que va a plantear tal vez más preguntas o reconocer zonas problemáticas más que desarrollar, ¿no es cierto?, hipótesis. Parto con dos citas que me parecen relevantes y que de alguna manera operan como un marco teórico para lo que voy a decir. La primera de los filósofos Deleuze y Guattari, que dice: lo que se llama percepción ya no es un estado de cosas, sino un estado del cuerpo, en tanto que inducido por otro cuerpo. Y afección es el paso de un estado a otro. Bajo la acción de otros cuerpos, ninguno es pasivo, sino que todo es interacción, incluso la gravedad. Y en segundo lugar, la cita de Paul Feyerabend de su texto Against Method, que dice: el notorio anarquismo se concibe sobre todo con una terapia contra las consecuencias antidemocráticas y opresivas del monopolio de la autoridad epistémica que mantiene la ciencia. Bueno, estas dos citas de alguna manera, la primera, ¿no es cierto?, nos vincula con lo que ya venimos conversando, con esta idea de priorizar, ¿no es cierto?, o poner, ¿no es cierto?, énfasis en el aprendizaje corporalizado. Y en segundo lugar, la segunda cita nos abre también al problema de la investigación artística como problema, como episteme, ¿no es cierto?, constructora de conocimiento, y en relación tal vez y en contraste y tensión con la investigación científica, que ha sido de alguna manera la epistemología, ¿no es cierto?, hegemónica, digamos, en la construcción del saber. Entonces creo que esas tensiones están en mi presentación. A ver, ahí, bueno, el comentario lo voy a organizar, voy a tratar de ser muy breve y concisa en estos 3 puntos, ¿ya? Que me parece que son puntos que se distancian, son autónomos, pero también se conectan unos con otros. Por una parte, en primer lugar, ¿no es cierto?, la crisis actual del conocimiento disciplinar. Yo creo que hay un problema que todos podemos constatar, ¿no es cierto?, estudiantes y profesores de los distintos niveles de la educación formal e informal, de que hoy en día el saber disciplinario, como lo conocimos, ¿no es cierto?, desde toda la modernidad, ha entrado en crisis,
pareciera que estos estudios fragmentados y parcelados de la realidad no consiguen, ¿no es cierto?, un acercamiento un poquito más articulado e integrado. Y en ese contexto entonces hay mucha bibliografía sobre investigación artística y sus posibilidades, ¿no es cierto?, como de la práctica artística en general, como medio y metodología para la construcción de un conocimiento que vincula disciplinas, ¿no es cierto?, vincula campos de estudio, e incluso nosotros pensándonos como departamento de artes visuales nos permite también atravesar y generar vínculos posibles con otros espacios disciplinarios, digamos, en la universidad o en el sistema escolar. ¿Ya? Se habla entonces de que la práctica artística genera conocimiento en primer lugar, genera un conocimiento interdisciplinario, que es esta palabra, ¿no es cierto?, que ha cobrado tanto énfasis últimamente, un conocimiento transdisciplinario, y a la vez, ¿no es cierto?, genera un conocimiento teórico-práctico, en donde ya no va a ser posible separar, ¿no es cierto?, lo que tradicionalmente ha hecho la ciencia de poner a un lado la teoría y al otro lado la práctica. Bueno, podemos retomar mucha bibliografía, como les decía, de este tema, pero vamos a tener en cuenta esta posibilidad o esta potenciabilidad, ¿no es cierto?, de la investigación artística, sobre todo en el contexto del arte contemporáneo, que también es parte de mis líneas de investigación personal y que de alguna manera desde ese lugar, ¿no es cierto?, voy a aportar en las distintas asignaturas y los proyectos que los estudiantes traigan al programa. En segundo lugar, esto que yo titulo acá el museo como espacio de saber, ¿no es cierto?, también es una propuesta que tiene que ver con otro problema más, así como la crisis del conocimiento disciplinar. Podemos constatar, ¿no es cierto?, de que hay una cierta insuficiencia, ¿no es cierto?, en la educación formal, digamos, en la educación en el aula, por abarcar la complejidad de la realidad contemporánea, ¿ya?, con todas sus aristas y con todas sus problemáticas en un momento globalizado, ¿no es cierto?, en un momento en donde nuestros cuerpos están mediados por tecnología, donde surgen innumerables demandas, ¿no es cierto?, de grupos minoritarios que de alguna manera se resisten a las lógicas de la globalización. En ese sentido, lo que este título o esta afirmación, el museo como espacio de saber, pretende como dar cuenta es que además del aula, entonces, vamos a centrarnos en otros espacios de saber, en este caso el museo, o también centros de arte, galerías, espacios de arte, en donde el dispositivo exposición, ¿no es cierto?, y todas las prácticas asociadas a la construcción de exposiciones se van a concebir, ¿no es cierto?, como dispositivos de mediación y de aprendizaje que generan nuevas relaciones entre obras o entre dispositivos y espectadores, ¿sí? Entonces aquí surgen un montón de preguntas que podremos ir como desarrollando ahora en este contexto de este coloquio, pero también durante el año, sin duda, que tiene que ver con qué tipo de conocimientos generan las exposiciones, ¿no es cierto?, qué tipo de relaciones emergen entre las obras y los cuerpos de los espectadores, qué sujetos visuales también configuran las imágenes artísticas, ya, como dispositivo protagónico, ¿no es cierto? En qué medida la cultura visual, ¿no es cierto?, invade hoy en día todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana, bueno, etcétera. ¿Ya? Aquí hay muchas estrategias pedagógicas, ¿no es cierto?, que van a tener que ver con los programas de los cursos y los optativos, que tiene que ver con revisar, ¿no es cierto?, el archivo del arte contemporáneo, digamos local e internacional, ¿no es cierto?, para ver propuestas de montaje, propuestas de recorridos, propuestas de interacciones. Por una parte, esa revisión que pareciera siempre importante, ¿no es cierto?, para nutrir los proyectos personales, los proyectos de los estudiantes, visitar la historia del arte, pero desde este lugar, ¿no es cierto?, del rescate de metodologías, y por otra parte también diseñar y construir en talleres prácticos, ¿no es cierto?, recorridos, montajes, etcétera, en donde podamos enfatizar las mismas experiencias que se están desarrollando en los talleres prácticos. Entonces yo también desearía aquí que un vínculo, ¿no es cierto?, entre estas nociones más teóricas y los talleres de investigación práctica. Bueno, para no alargarme en este punto, en el tercer punto, y vinculado al anterior, por supuesto, esto que yo titulo audiencias y formatos pedagógicos,
Bueno, tenemos aquí, surge otro problema, ¿no? Que tiene que ver con la educación propiamente tal. En general tomamos en cuenta, tenemos esta asociación natural de que la educación es algo para niños y jóvenes, ¿no? De que se circunscribe al espacio escolar o universitario. Y de alguna manera el centro de exposición o el museo, ¿no es cierto?, genera en sus audiencias, digamos, un público que es transgeneracional. Por lo tanto, los museos y sus programas deben atender a una diversidad de públicos en etapas, digamos, etarias, género, clases sociales, etcétera. Y eso yo lo veo también como un desafío, ¿no es cierto?, para generar formatos pedagógicos, ¿ya? También aquí hay muchos ejemplos que podemos revisar de cómo han operado, ¿no es cierto?, las instituciones y los museos generando estrategias de mediación, ¿ya? Mediaciones, digamos, materiales, inmateriales, ¿no es cierto?, en este contexto actual también de pandemia. Hay mucho que visitar y a la vez también nos desafía a nosotros a generar talleres en donde podamos volver a mirar las exposiciones, ¿no es cierto?, como espacios y como dispositivos de aprendizaje para generar nuevas estrategias y herramientas de mediación. Les pongo aquí algunos ejemplos nada más para tener una idea, ¿no es cierto?, de cómo podemos concebir y proponer nuevas relaciones, ¿no es cierto?, entre arte y pedagogía. Aquí les pongo esta obra de Luis Kamnitzer, que tal vez muchos de ustedes ya conocen, de este artista uruguayo que tiene esta obra que se llama El Museo es una escuela, que es una obra inmaterial, que en el fondo es un texto, ¿no es cierto?, que él puso o puesto a lo largo del tiempo en distintas fachadas de museo, de alguna manera instalando una necesidad, ¿no es cierto? En el museo el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones, ¿sí? Esto les pongo acá, que también es un lanzamiento que de hecho se realiza mañana, ¿no es cierto? Pero te quería colocar este anuncio o esta imagen porque para dar cuenta de que el Departamento de Educación Artística del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile ha tomado el tema de la educación artística, ha hecho muchas iniciativas en torno a vincular, ¿no es cierto?, la pedagogía y el arte contemporáneo, a establecer esos cruces, ¿no es cierto?, y esas bajadas en niños, niñas, jóvenes y adultos. Y esta sección o esta colección de cuadernos está disponible en línea, ¿no es cierto?, descargable, así es que también es un formato pedagógico que nos enseña tal vez también a cómo comunicar con las propias obras que estamos construyendo o desarrollando en el espacio del taller, ¿sí? Otro ejemplo también que me ha tocado conocer últimamente nada más son las experiencias pedagógicas y de educación que lleva la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Ellos tienen también una página web que ustedes pueden visitar, como muy nutrida, y tienen a su cargo la Escuela de la Intuición, ¿no es cierto?, que es un colectivo que opera dentro de la corporación que genera diferentes instancias pedagógicas en un nivel informal y en distintos contextos, ¿sí? Y nada más otro ejemplo para terminar, y esto es la programación actual que tiene, por ejemplo, también el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, ¿no es cierto?, en el centro de Santiago, y creo que este es un museo paradigmático, ¿no es cierto?, en el ámbito de la mediación y de los vínculos de arte y pedagogía. Han propuesto diferentes instancias y experiencias, digamos, para distintos grupos etarios, y en relación con el vínculo con el territorio, con el centro de Santiago, y bueno, y en su programación vamos a ver y podemos rescatar también diferentes experiencias que luego podemos poner, ¿no es cierto?, en reflexión y vincular con las propias obras de taller que estamos desarrollando en el curso del magíster, ¿sí? Bueno, en general estos tres problemas tienen que ver obviamente con un pensamiento sobre el paradigma de lo que podemos llamar hoy día lo contemporáneo. Yo creo que está todo eso ahí, como pensar en qué consiste esto, lo contemporáneo, si es acaso un periodo, ¿no es cierto?, un nuevo periodo, o más bien una forma, un modo de vivir y de pensar en función de las coordenadas, ¿no es cierto?, actuales, y nos invita también a cruzar, que esto es lo más definitivo, ¿no es cierto?, las disciplinas del saber, pero también las distintas problemáticas con que la investigación artística está operando hoy, que tienen que ver con el género, con la ecología, con el cambio climático, con los derechos humanos, con la tecnología, ¿no es cierto? Y bueno, y creo que todo eso, ¿no es cierto?, entonces supone a la sala de exposición como un espacio muy propicio, ¿no es cierto?, para generar interacciones y reflexionar sobre estas problemáticas.
¿Ya? Lo voy a dejar por ahora acá, la idea es que podamos hacer preguntas, ¿no es cierto?, al final de la sesión, entonces le voy a pasar la palabra a Cristian Benavente. Muchas gracias, Francisca. Y nuestro último expositor, Cristian. Bien, tal como me toca ver esto. Buenas tardes, y yo quisiera más que realizar una ponencia, instalar algunas reflexiones sobre y en torno a al tema que nos convoca, que tiene que ver con la formación artística en el sistema escolar en general, ¿no? Y la pregunta de rigor, bueno, refería al rol de esta en dicho sistema. A la luz un poco de lo que señalaba el doctor Luis Cortés, hemos podido observar a través del tiempo, bueno, los más viejos por cierto, el arrinconamiento progresivo de las asignaturas vinculadas con lo artístico, como lo son las artes visuales, por señalar aquella que tiene que ver con nuestro ámbito. Estas reflexiones las hago a la luz de algunas propuestas realizadas por Daniela, o sea, como Lanau, de Pascual, entre otros como Camnices también, a quien anteriormente la doctora ha citado, ¿no? Como hemos dicho, artes visuales son aquellas que han sido de alguna manera siendo arrinconadas, ¿no? En general los currículos, así como la educación escolar, tienden cada vez a la uniformidad. Ignorando a través de un currículum global la vestimenta y el comportamiento normado al estudiante como entidad autónoma capaz de decidir sus propios aprendizajes. En general, estos aprendizajes se centran en la adquisición de competencias prácticas y aplicables en el mercado laboral. Reflexionamos un poco en relación a esta competencia, esta formación centrada en el desarrollo de conocimientos, procedimientos y actitudes, es decir, competencias, relacionadas con la práctica profesional y el desempeño laboral, que permiten actuar con eficacia en distintas situaciones y contextos profesionales. ¿Es el modelo adecuado para la formación artística, donde, como sabemos, el proceso reflexivo, errático, exploratorio, así como el desarrollo del pensamiento complejo, es esencial? Pues bien, se trata de esos saberes útiles. En el fondo, la educación escolar sigue, en la mayoría de los casos, sigue siendo un espacio formativo y una herramienta de reproducción social, más que un lugar de cuestionamiento de los órdenes establecidos o reflexión crítica. Por ello, se jerarquizan las asignaturas. No son por ello, que no son igualmente importantes, por ejemplo, las matemáticas, el lenguaje o la historia, que la formación artística o la educación física, por ejemplo, ¿no? Lo que se expresa en la asignación de horas que se dedican a cada disciplina en la formación escolar. Este arrinconamiento de las asignaturas vinculadas a lo artístico como a las artes visuales es tanto cualitativo como cuantitativo. Por un lado, cada vez menos horas en este tipo de formación, y por otro, en muchos casos se ve reducido al desarrollo de manualidades. El peligro que implica esta escolarización del arte es que acaba sometida a una disciplina que hace de las obras como algo bonito o como algo feo, que le gusta o no le gusta al profesor. Sin profundizar en el significado y eliminando toda complejidad intelectual y potencial, transformando, dejando solo en el discurso aquella creatividad inventiva o libertad expresiva de la cual hablan cuando se trata de organizar currículum o de prometer, digamos, formaciones en este sentido. Con esto no se pretende negar el conocimiento técnico y disciplinar, que es parte esencial de la producción artística, pero debe desarrollarse y entenderse como parte de las tradiciones, que pueden gatillar reflexiones e interrogantes sobre problemáticas referidas a la identidad, la construcción de valores compartidos y representación en la realidad, etc., ¿no?
o bonito, lo feo. Creemos fundamental promover en las escasas horas dedicadas a lo artístico en el sistema donde el hacer prevalece sobre el pensar, que es un desafío el ofrecer entonces a los y los estudiantes otra forma de expresarse, para así comprender los diferentes modos de ver y entender el mundo en que vivimos, y ser más consciente y autónomo, entender esta formación como un entrenamiento en la complejidad. Urge abordar el pensamiento crítico visual. Entender el conocimiento como algo desordenado y complejo, cuya producción el arte juega una importante e influye directamente en la forma en que vamos a entender los procesos de aprendizaje. El pensamiento analítico es una herramienta privilegiada para aproximarse a la complejidad, para la producción de conocimiento significativo, que desborda las barreras disciplinares e incita a la emoción, la sorpresa, la incertidumbre, cuestionamiento y transformación de los órdenes sociales. El arte contemporáneo tiene su esencia en el desbordamiento disciplinar, el pensamiento complejo, los enflecos multitransdisciplinares, tal como señala Morín, ¿no? Así Knizer propone entender el arte entonces como una forma de pensar y hacer, y no como una cosa que se hace, refiriéndose al convencimiento de que el pensar es indisoluble del hacer, y de que lo que aprendemos y desaprendemos se ve reflejado directamente en nuestra forma de actuar en el mundo. Entonces la educación debe asistir a los estudiantes a aprender a decodificar los valores y las ideas que se encarnan en lo que podría llamarse el hábitat, su hábitat cultural. Con estas reflexiones espero poder encontrarme con ustedes en los talleres de producción de obra para discutir y aproximarnos a saber o a visualizar cuál es el rol que tiene esta acción o esta producción a la cual nos vamos a dedicar. Es un gusto y espero verlos a todos en algún momento. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por tus aportes y reflexiones. Ahora vamos a pasar a las preguntas, al diálogo. Francisca nos va a apoyar en moderar esta última parte de nuestro conversatorio. Gracias, Francisca. Hay bastantes preguntas, algunas me llegan en privado y otras en público. Vamos a recoger las que podamos, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Voy a partir, aquí hay una pregunta, bueno, lo del primer año, y eso es muy importante considerar porque por ello también hay becas, ¿no es cierto?, a las que los estudiantes, los postulantes pueden postular, ¿no es cierto?, becas internas de la universidad, ¿ya? Eso como un aviso. Voy a leer la pregunta de Amira, que es para Beatriz, no sé si Beatriz está ahí atenta, dice, ¿cómo hablar de la felicidad de las personas menores de edad si el sistema educativo es deshumanizante, e incluso en la actual pandemia y el trauma de la violencia estatal está a raíz de la revolución del 18 de octubre, los profesores solo piden trabajos y se sigue exigiendo asistan a clases cuando debería haber una pausa, que sabemos que no va a ocurrir? No sé si Beatriz puedes referirte de alguna manera a esa pregunta. O sea, a ver, ahí sí. De hecho, yo concuerdo en gran parte con la idea que está de fondo en la pregunta, porque efectivamente creo que hoy no tenemos un sistema ni educativo, ni el Estado, ni la forma en que nos hemos organizado socialmente, que permita el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales o una construcción de un bienestar, tanto individual como colectivo. Y es eso precisamente uno de los grandes desafíos que tenemos que trabajar. Yo creo que como desafío tenemos al alcance algunas herramientas y las herramientas que yo les mostré
nos permiten trabajarnos o iniciar un trabajo con nosotros y nosotras mismas y de alguna manera ir cambiando y transformando esta realidad. El colaborativo de aprendizaje académico, emocional y social, CASEL, y otras organizaciones que trabajan el tema socioemocional están planteando hoy día un CEL transformativo, precisamente en búsqueda de una equidad social, una equidad que sea, que permita a las personas no solamente estar equilibradas o tener un bienestar personal, sino que la transformación de la sociedad que lo permita también. Eso es lo que puedo decir por ahora. Bien. Gracias, Beatriz. Hay algunas preguntas para Luis, que las voy a tratar de sintetizar en una sola, o voy a leerte, Luis, para que puedas responder. En primer lugar, bueno, María Beleva comenta, esta pregunta es muy difícil de responder, ¿no? Dice, la deshumanización es global, por eso en la pandemia, para mí Perestroika 2 se ocupa como instrumento no el arte, no la religión, ni siquiera una ideología, sino el miedo. Hay que esperar a ver dónde se dirigirá la humanidad, pero mientras que nosotros confiamos en nosotros mismos y seguimos las buenas ideas y prácticas, salvaremos el mundo con la educación. Tomando en cuenta ese comentario, voy a leer la siguiente pregunta que dice de Igor Valeria. Esta pérdida de horas de arte en el año 65 se sigue dando hoy. Cada vez tenemos menos horas, dando más tiempo a las asignaturas, entre comillas, importantes. Ustedes como universidad, ¿cómo ven esa situación con los futuros docentes que ustedes preparan? Y ahí María Beleva contesta también, ¿no? Para seguir, Luis, para tu respuesta. Yo personalmente creo que esta reducción, también una tendencia a nivel global, es fatal, pero en Chile en las últimas 2 décadas se desarrollan varias actividades también en los marcos de programas de organizaciones internacionales, se editan libros didácticos, se organiza la Semana del Arte, etcétera, ya que en el mundo 4.0 se necesita creatividad, se intenta fomentar más el arte, pero también en otro contexto. Luis. A ver, primero mencionar que la pérdida de horas concretamente tiene una fecha, es del año 1981, pero esta cuestión radica en origen desde el año 65 y se comenzó a pensar entre el 67 y 70 con un decreto 300, pues la asignatura pierde su obligatoriedad. Ahora, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo frente a esta situación? Yo creo que nosotros como claustro académico de este programa, tenemos un desafío que de una u otra manera a partir de la investigación interdisciplinaria tenemos en perspectiva el impactar en la política pública. Y yo de estas palabras me quiero hacer responsable porque nosotros somos investigadores en servicio constante, trabajamos colaborativamente con otras instituciones y investigamos en conjunto también entre nosotros, y de esa manera nos hacemos partícipes y visibles a nivel del debate nacional. Y yo creo que esa cuestión es tremendamente importante porque el Magíster es una plataforma que tiene que garantizar aquello, ¿no? Y no quiero ser irresponsable y decir que la solución la vamos a tener, no somos una bolita de cristal que vamos a recuperar las horas perdidas, pero sí tenemos que decir que a través de la investigación interdisciplinaria lo podemos hacer en conjunto. Yo no sé si alguien más del equipo quisiera aportar al respecto. Porque a mí me gustaría, Luis, aportar en relación a la formación inicial, porque también, ¿cierto?, nos preguntan en relación a cómo hemos ido asumiendo esta lamentable situación, ¿cierto?, en que las horas se han ido mermando en el tiempo. Lo que hemos realizado en formación inicial es abrirnos los espacios. Por ejemplo, hemos incluido prácticas muy diversas, no solo desde el espacio escolar, sino también desde otros espacios alternativos o no tradicionales, le llamamos. Tenemos un curso que se llama Práctica 3, en donde activación del espacio social, en donde nuestros estudiantes buscan la más diversidad, o sea, un diverso de contextos increíbles, en centros carcelarios, en museos, en centros comunitarios, espacios autogestionados, infinito, jardines infantiles,
Entonces hemos descubierto que la necesidad no está solo en el espacio escolar, y yo creo que muchos de ustedes deben tener experiencia, ¿cierto? A nivel informal a lo mejor, o autogestionada, y eso ha sido un aprendizaje muy enriquecedor, de descubrir que en vez de restringirnos, al revés, nos tenemos que abrir y empezar a invadir todos los espacios sociales en donde nosotros pensamos en que las artes son necesarias, vitales, porque es nuestra convicción además. Eso quería compartir como profesora justo de esa asignatura que en la formación inicial de profesores de artes visuales. Patricia, y tal vez también enfatizar algo respecto de los proyectos de intervención, ¿no es cierto?, que se van a desarrollar en el curso del magíster por los estudiantes, porque tal como tú dices, hay un deseo y un desafío de contaminar, ¿no es cierto?, de traspasar los límites siempre de lo que es lo reducido del campo de las artes visuales o esa definición disciplinaria. Entonces, quizás puedes comentar un poquito sobre esa estructura de cómo se van a desarrollar en el programa, ¿no es cierto?, estos proyectos, y cómo lo ves en ese sentido de estas contaminaciones. Principalmente a través de los propios espacios territoriales de ustedes, o sea, de los posibles participantes, en donde se pueda evidenciar o hasta generar intervenciones en espacios donde ustedes sientan que es válido, posible, interesante, motivante de realizar. Entonces, a pesar de que nuestro nicho es, por supuesto, el mundo escolar, y todos los profesores tenemos experiencia y desarrollo en el espacio escolar, tanto a nivel básica, media, etcétera, también creemos que esta apertura de sus proyectos en esos contextos territoriales en que ustedes se están desempeñando, o abrir nuevos contextos creativamente, ¿cierto?, juntos, abrir nuevos espacios, creo que es de vital importancia para generar ese diálogo, necesidad y experiencia que consideramos que es muy importante para nuestra sociedad en estos momentos. Sí, y sobre todo también cuando se trabaja en grupo, ¿no es cierto?, entre todos los proyectos de intervención que van a surgir en el contexto de este magíster, probablemente van a haber contaminaciones y diálogos entre sí, ¿no es cierto? Se espera entonces que generemos estos talleres en donde podamos intercambiar herramientas y contextos justamente para enriquecer de una manera, retroalimentar, ¿no es cierto?, los proyectos, digamos, de cada uno de los estudiantes. Bueno, hay algunos comentarios también aquí en el chat respecto de la mediación. Hugo Farías Manda, ¿no es cierto?, envía un documento, una experiencia de evaluación de programas de mediación artística en contexto rural. Gracias, Hugo, muy importante. También, bueno, preguntan por el lanzamiento de los cuadernos pedagógicos que se realiza mañana. Esa es una actividad, vuelvo a repetir, del Departamento de Educación Artística del Ministerio de las Culturas. Ellos tienen este departamento en donde realizan actividades y lanzamientos de publicaciones de manera periódica, así es que van a tener una transmisión en vivo por las redes sociales, no les va a ser difícil encontrarlo, y yo además dejé un link en donde se pueden descargar entonces las distintas publicaciones que ellos van, digamos, lanzando y presentando periódicamente, ¿sí? A ver, sigo leyendo aquí. Bueno, Guadalupe Gómez Aveledo, voy a leer su comentario. Dice: el racismo epistémico que parecemos ver todos con respecto a las artes se encuentra sustentado en un interés. Como toda jerarquización, sirve al interés de la que tiene el poder de situar qué y dónde. Pero la pregunta es, ¿cuál es el interés en que las artes sean heterotopía, que sean y no sean? Pregunta para todos los que tengan interés en dar respuesta. No sé si quizás podríamos, Cristian, no sé si estás por ahí, podríamos responder esta pregunta desde la práctica artística, tal vez, ¿no es cierto? Desde la práctica en sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, el interés fundamental, o sea, y tiene que ver con la pregunta anterior también, es decir, entender el arte como una forma de pensar y hacer más allá de una práctica o del hacer cositas o cosas, digamos, nos lleva a situar esta práctica artística en un espacio de construcción, o como un espacio de construcción de conocimiento. Y eso un poco ligado a lo que tú señalabas también, Francisca, respecto a lo que es la investigación basada en la práctica artística. Es decir, abrimos un espacio allí que dice relación con generar investigaciones y con construcción de conocimiento que no es científico,
pero que tiene el carácter y el rigor de lo científico en la producción de obra, es decir, en la producción artística. Cuando hacemos este gesto, entonces inmediatamente empezamos a abrir un espacio que nos interesa mucho, que tiene que ver con la resistencia a este modelo tan industrial, tan comercial o tan determinado por la productividad y por la, ¿cómo se llama?, esta característica más mecanicista, ¿no?, del comportamiento humano. Entonces, el desarrollar el pensamiento a través de el pensamiento crítico, me refiero, a través de la educación artística es de fundamental interés y queremos salvarnos, porque si no vamos a seguir soportando, y la reducción de las artes tiene que ver también con el hecho de que no hemos sabido quizás al interior del mismo arte instalarnos dentro del espacio de validar el conocimiento que se genera en la producción de arte, ¿no? Más allá de, porque nos han siempre de alguna manera arrinconado en el sector de la extensión o en el sector de la producción de cositas, de estéticas, ¿no? Y que se agota precisamente allí, o en esa práctica, y que tiene que ver un poco más con esa cosa más, sin desmerecer lo artesanal, pero se ubica más en esa producción que en la producción misma de conocimiento. Entonces, nuestro esfuerzo y nuestro interés radica fundamentalmente en revitalizar esta concepción del arte como forma de construcción de conocimiento, en su práctica, no en simplemente o solamente en la teoría, en la práctica artística como una forma de construcción de conocimiento. Es eso. Sí, bueno, ahí salen dos ideas que podríamos resaltar tal vez, Cristian, que tienen que ver, claro, con la investigación artística como constructora de conocimiento por una parte, ¿no es cierto? Es decir, ampliar, ¿no es cierto?, lo que hasta ahora tenemos por sentado, ¿no es cierto?, lo que es la investigación y el conocimiento, y por otra parte también las mediaciones como concepto, que tiene que ver con una ampliación también del concepto mismo de educación, ¿no es cierto?, de la necesidad de complementar, ¿no es cierto?, las estrategias tradicionales o las fórmulas tradicionales que tienen estricta relación, digamos, con las prácticas artísticas en este sentido. Voy a leer el comentario pregunta de Daniel Octavio, que está dirigido a Beatriz. Dice, lo que dice Beatriz es interesante sobre la idea de tomar un camino de transformación. En base a eso, ¿cómo imaginamos como mentores de la educación artística este camino? ¿Qué características tendrá? ¿Es un camino al interior de las aulas o un camino que puede ser fuera de la escuela? Saludos y gracias por la actividad, muy interesante lo que comentaron todos los expositores. Beatriz. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la pregunta o por el comentario y pregunta. O sea, yo creo que es algo que está en construcción, ya la transformación social, pero no podemos dejar de lado ciertos referentes teóricos fundamentales, como las que componen la pedagogía crítica. Yo creo que Paulo Freire está vigente hoy, incluso 50 años después de la pedagogía del oprimido. Se incorporan nuevas personas a esta mirada crítica de la educación. Y en cuanto a los niveles, yo creo que hay varios niveles, y también así lo propone, perdón, Castle, un nivel que tiene que ver con lo personal de los docentes, las docentes, los estudiantes, las estudiantes, un nivel aula, un nivel escuela, el compromiso de todas las personas que están a cargo de la escuela, también el vínculo con la comunidad, padres, madres, apoderados y cuidadores y cuidadoras. Por lo tanto, esto tiene que ser algo más sistémico, y en la medida en que de alguna manera vamos proporcionando estas habilidades socioemocionales, para mí es una propuesta que en sí ya es un ejercicio de equidad, ya es un ejercicio de justicia social, porque en un mundo lleno de violencia, y donde la violencia está más presente en las personas con mayor vulnerabilidad, creo que poder repensar el proyecto de vida, poder saber que se puede vivir de otra manera,
el poder soñarlo y el aprender a sentir cosas de otra forma, con todo lo que significa la plasticidad neuronal, ya que hoy día tenemos claro que existe, es para mí en sí un ejercicio de reivindicación, de equidad y de justicia. Ahora, cabe concentrarnos también en los proyectos que están emergiendo a partir del aprendizaje social y emocional o socioemocional transformativo en búsqueda de la equidad social, que están presentes ya en las páginas web. Por lo tanto, aquellas interesadas pueden sumergirse en este mundo, ¿ya? Y comenzar a ver también qué es lo que dicen las últimas publicaciones acerca de cómo intervenir en la práctica, cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para que las personas tengan el potencial transformativo. Eso. Bien. Bueno, hay otra pregunta que se enlaza con lo que está reflexionando Beatriz, que es para Luis, que tiene que ver con esto de la transformación, pero desde una perspectiva del archivo teórico, podríamos decir. Es una pregunta de Amira que comenta, ¿no es cierto?, súper importante el tema que plantea Luis. Es complejo hablar sobre este planteamiento de la deconstrucción, ¿no es cierto?, si se quieren las ideas de corporalidad, el rol de género, las identidades desde Celia Morós, bueno, por lo que ella reconoce, ¿no es cierto?, como una feminista blanca, europea, transfóbica, de ideas ilustradas, dice. La pregunta es, ¿cómo plantear nuevas perspectivas en la educación y en las artes si seguimos funcionando en un esencialismo en última instancia? En la idea de que solo hay niñas y niños, femenino y masculino, donde los cuerpos son narrados por un tercero y no por las personas. Otra pregunta, ¿en qué momento se hacen presentes las otredades en la sala de clase? Entiéndase, cuerpos queer, intersex, en situación de discapacidad, etcétera. Y yo agregaría, Luis, como para reflexionarte esto, el problema del archivo teórico, ¿no es cierto?, con el que no hemos encontrado, el archivo heredado, ¿no es cierto?, que cómo transformamos también desde ese lugar epistemológico, ¿no es cierto?, las prácticas docentes o artísticas con las que estamos trabajando. Sí, yo considero que la pregunta de Amira, de una otra manera, sitúa la reflexión en torno a la modernidad. Y me parece súper responsable su apreciación respecto de, y oportuna, ¿no?, de los aportes que Amelia Valcárcel y Celia Morós, independientemente del color de piel, ellas efectivamente hacen un análisis crítico de la construcción del pensamiento ilustrado, adultocéntrico y patriarcal. Efectivamente, ellas, por decirlo de una manera, están dentro de ese marco teórico y efectivamente viene de manera oportuna a hacer un análisis como la construcción corporizada de niños, ¿no?, de niños, no de niñas, de niños, que aborda la niña, efectivamente, pero la invisibiliza, hacen develar efectivamente que el concepto sujeto, el concepto hombre de la humanidad, es un concepto que genéricamente aborda lo humano, ¿no? Y es un error considerarlo así, efectivamente Celia Morós lo plantea de esa manera. Ahora, ¿cómo se hace visible las otredades? Yo ahí citaría a Judith Butler y a Donna Haraway, que de una otra manera hacen una reflexión crítica respecto de la cultura visual bajo una perspectiva de género. Si bien es cierto, Judith Butler no hace un análisis concreto de la cultura visual, pero sí de la construcción binaria y heteronormativa, de la construcción de cuerpos de niños y niñas y futuros adolescentes. Efectivamente, para nosotros, bajo el enfoque de la cultura visual, efectivamente, bajo el enfoque de la cultura visual, hacemos esa simbiosis entre el modo en cómo nos hacemos responsables en el aula de hacer las nuevas lecturas de construcción de cuerpos a través de los videojuegos, a través de un sinnúmero de artefactos y productos que consideran a niños y niñas como objeto de consumo, pero no como productores. Nosotros estamos allí en el aula para que estos niños y niñas y jóvenes sean capaces de generar desde una perspectiva crítica y responsable el modo en cómo se identifican con estas nuevas construcciones corporizadas. Efectivamente, yo creo que es muy buena la pregunta porque hace una conexión, ¿no?, una conexión de autoras respecto del contexto en el cual cada uno se sitúa. Ahora, yo quisiera tan solo
señalar que ser mujer blanca europea permite generar desde esa situación propia como mujer blanca europea una reflexión situada respecto del género. Hay casos, por ejemplo, de feministas europeas en localidades, por ejemplo, en Esmeralda, en Ecuador, donde hay una población altamente negra, ¿no? Y efectivamente ahí hay una preocupación, más allá del color de piel, es una situación de empatía respecto de la situación en la cual se encuentran este contexto, ¿no? En esta situación contextual, las personas en esta situación contextual, ¿no? Eso. Gracias por la pregunta. Gracias, Luis. Bueno, voy a ir leyendo. Alguien pregunta, Nancy, sí, la pregunta si el magíster es online. Bueno, yo misma puedo responder esa pregunta, ¿no es cierto? El magíster ha sido diseñado de forma presencial, es decir, se ha pensado, ¿no es cierto?, cada una de las asignaturas en ese contexto presencial, pero sin duda, ¿no es cierto?, estamos expectantes, abiertos, digamos, a la posibilidad de arrancar, ¿no es cierto?, en abril próximo de manera online, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las condiciones sanitarias. También hemos adecuado de alguna manera los programas para que eso sea posible, o sea, sea posible de llevar así, y sin duda también nos hemos estado preocupando de esos requerimientos en caso de que estemos todavía en el contexto actual de confinamiento, que podamos encontrarnos cada ciertas semanas según nos permita la normativa, ¿no es cierto?, vigente en la comuna. Así que por eso que probablemente sea, o no sé si Patricia quiere complementar conmigo, pero probablemente sea una programación mixta en ese sentido, en donde ciertas cosas se ven por Zoom, ¿no es cierto?, y otras tengamos la posibilidad de encontrarnos presencialmente. Claro, estamos sujetos lamentablemente, a la contingencia sanitaria, pero así lo hemos hecho todo el año que pasó en el caso de pregrado, y que los posgrados también vamos a concebirlo así, pero es importante señalar que cualquier actividad que sea online va a ser sincrónica, o sea, para que esté la disposición del tiempo, ¿cierto?, de los horarios, donde nos podamos juntar sincrónicamente todos en todo el ejercicio que queramos hacer. Entonces la disponibilidad de horario es súper importante para poder seguir este programa. No así como otros programas que cuando son online tienen la posibilidad de hacer actividades o grabar clases. Para nosotros es súper importante el intercambio en primera persona, ¿cierto?, en vivo y en directo con cada uno de los participantes. Uh-huh. Bueno, voy a ir cerrando ya por un tema de tiempo, porque después Patricia, ¿no es cierto?, les va a mostrar otra información, pero aquí Paulina Berríos pregunta si seguiremos haciendo conversatorios abiertos a la comunidad. Yo puedo decir desde ya que sí, o sea, ya nos hemos imaginado otros encuentros, ¿no es cierto?, cuando arranque el magíster, así es que por supuesto que se van a comunicar a la comunidad. Y otra profesora, María Beleva, dice, ¿no es cierto?, yo pregunto a los colegas del Departamento de Arte, si tienen interés en iniciar proyectos de investigación con docentes de otros departamentos, por ejemplo el de alemán, me interesa desarrollar proyecto, a mí varios temas son posibles, yo creo que absolutamente sí, está en la naturaleza de este proyecto, ¿no es cierto?, el vínculo interdisciplinario, y va a vincularse también con los proyectos que lleguen y que arriben al programa con los estudiantes, o sea, ojalá podamos tejer, ¿no es cierto?, esas redes, digamos, entre los departamentos. Y otra cosa aquí tiene que ver con los optativos, que también lo hemos conversado nosotros como claustro, de que los optativos tienen que sin duda ampliar, ¿no es cierto?, esa concepción de la educación artística y de las artes visuales. Entonces probablemente también va a haber la posibilidad de que los alumnos puedan tomar optativos en otras escuelas, en otros departamentos, según podamos hacer, digamos, estos vínculos justamente con los colegas de otros departamentos. Bueno, a ver, Mirna Ponce, quizás aquí le paso la palabra a Patricia, para que después podamos ir cerrando. Dice, ¿qué lugar ocupa en vuestro interés la preparación de docentes en educación artística, el acercamiento de esta asignatura a los alumnos que están en situación de alguna discapacidad, para que puedan acercarse a esta posibilidad de manifestar sus emociones y conocimiento de su entorno? Bueno, en general hemos tenido experiencia a través de los talleres que te contaba, principalmente pregrado, en donde han ido nuestros estudiantes a relacionarse y a generar talleres y experiencias artísticas, expresivas, creativas, de oficio, con niños con necesidades educativas especiales o con diferentes capacidades.
Y nosotros en general no formamos directamente, no son profesores que tienen una formación en torno a la educación con estas características, pero sí trabajamos en colaboración. Y esa experiencia ha sido sumamente interesante, en donde la colaboración con especialistas, o sea, que se hacen dupla, en donde, porque para nosotros es súper importante reconocer, reconocer la especialización, en ese caso, de las necesidades educativas especiales, y en donde el profesor o profesora de artes visuales trabaja en equipo y donde se pueden nutrir mutuamente. Y es muy interesante las experiencias que hemos tenido, porque realmente la colaboración que se genera, el tipo de actividades, bueno, y el aprendizaje es realmente muy enriquecedor. Y tuvimos la experiencia de tener un estudiante de artes visuales. En eso Bea lo conoce muy bien porque lo estuvo acompañando sobre todo el último tiempo en sus prácticas. Si quieres señalar algo y destacar algo, que fue para nosotros impresionante todo lo que aprendimos. Era un estudiante con Asperger, ¿era cierto, Beatriz? Y fue maravilloso, intenso, en donde todos aprendimos, o sea, todos. Nosotros como profesores era todos los días estar aprendiendo junto a él. Y para los compañeros también fue súper intenso. O sea, realmente para nosotros fue un aporte que él estuviera en la carrera, sabiendo todo lo complejo que era además, que para su buen desempeño, para todo el contexto de práctica, etc. Así que tuvimos esos dos lados, o sea, llevamos a nuestros estudiantes espacios en donde ellos puedan aportar, y tuvimos la experiencia de tener a alguien como estudiante, como un profesor de artes visuales, en donde por supuesto tuvimos limitantes y dificultades, pero realmente yo lo reconozco como un gran aprendizaje para todos, no solo para él, sino para nosotros y para sus compañeros. Vea, no sé si quieres a lo mejor complementar esa idea, porque creo que esa experiencia fue muy significativa para todos. O sea, recalcar básicamente que a pesar de un inicio como lleno de incertidumbre, la experiencia fue extremadamente nutritiva para todos y todas, y yo creo que yo aprendí, y sus compañeros y compañeras también aprendieron muchísimo, porque él tenía muchas cosas que decir, ¿ya? Y aprendimos sobre, por ejemplo, cosas muy, muy concretas, pero que a veces se nos olvida, como es dar instrucciones cortas, secuenciadas, el énfasis que hay que dar a la diferencia de cada uno y cada una. Yo creo que ha dejado una huella en nosotros y en nosotras, y eso es importante. Ahora, también nosotros y nosotras estamos en permanente apertura a aprender. Estamos siempre buscando y estudiando diferentes temas. Y yo creo que parte importante de nuestra propuesta curricular es también aprender mucho de nuestros futuros y futuras estudiantes. Entonces, la idea es construir como una sinergia donde podamos construir y reconstruir conocimiento, transformar la sociedad. Eso. Gracias, Bea. Voy a hacer la última pregunta, a ver si es que Luis me puede hacer un comentario, que es respecto a los optativos, que yo creo que se vincula directamente con lo que estamos hablando, esta motivación de los cruces, de las colaboraciones, de los diálogos. Entonces Diego Barrenechea pregunta cuáles son los ramos optativos, alguno orientado al arte terapia. Y otra pregunta, Luis, que se podría recoger tal vez acá, dice Hugo Farías, dice, en cuanto a didáctica refiere, ¿pueden compartir alguna experiencia de educación artística en aula, experiencias del uso del lenguaje artístico en otras asignaturas? Entonces, otra vez los vínculos, ¿no es cierto?, y los cruces disciplinarios, podríamos decir. Quizás podemos responder a partir de los optativos, como del programa, ¿no? Sí, lo primero. Los optativos tienen un origen basado en la necesidad de comunicarse con otras disciplinas. Establecer lazos fuertes con
con otras áreas de estudio, donde el foco no es la disciplina, sino la problemática. Puede ser la problemática de género, la problemática intercultural, o sea, problemáticas emergentes que nosotros hemos palpado, que están ahí en la sociedad y en la cultura. Y hay, por ejemplo, un magíster en donde, disculpen, optativo, en donde se hace un vínculo estrecho entre la enseñanza corporizada de las artes visuales y los aportes de la neurociencia cognitiva. Ahí hay un trabajo directo entre el desarrollo kinestésico y musical, ¿no? Ciencias médicas aquí nos ayudan muchísimo a entender el comportamiento de lo humano desde una perspectiva científica, lo complementamos muchísimo nosotros con todo el background cultural y social. También hay otros optativos que dicen relación con trabajos historiográficos, de revisión historiográfica respecto de la construcción de niños y niñas a través de textos literarios, un lazo estrecho con literatura, con lenguaje y comunicación. Y así, hay muchos desafíos que nosotros no hemos puesto en marcha, ¿no? Y la segunda pregunta, yo debería señalar que la fuerza que tiene la investigación en el Departamento de Arte, más allá de poner en el escenario del aula o en los distintos escenarios de enseñanza-aprendizaje nuevos dispositivos innovadores de enseñanza-aprendizaje, nosotros lo que hacemos es trabajar colaborativamente con profesores y profesores del aula escolar para trabajar a su vez con los y las estudiantes y ver el modo en cómo las estrategias que se aplican en esos contextos diversos de aprendizaje generan los aprendizajes que generan en sus estudiantes, y eso para nosotros es foco de estudio. Y a partir de allí nosotros visibilizamos los pros y los contras de nuestra asignatura en el escenario escolar para de una u otra manera dar ciertas directrices y orientaciones sanas y positivas para atender lo débil que se encuentra en nuestra asignatura en el currículum escolar. Va por allí, más que nosotros en pregrado, efectivamente, nosotros tenemos un camino diferente, que es generar propuestas innovadoras a través de la práctica profesional, ¿fija? Y sumándose un poco al currículum escolar, pero es allí donde se genera la práctica innovadora. También nosotros trabajamos en conjunto con estudiantes en práctica para llevar al nivel de investigación esta misma práctica, ¿no? Y trabajar en conjunto con los practicantes. Eso quería señalar. Gracias, Luis. Bueno, le doy la palabra a Patricia entonces para el cierre. Pati. Muchas gracias. Bueno, cerrando, no queremos abusar de su tiempo, queremos ser puntuales. Dar a conocer algunas fechas importantes. Las postulaciones de nuestro magíster son ahora en enero hasta el 22, pero vamos a seguir en marzo, del 8 al 26, con las postulaciones abiertas. Los resultados son el 31 de marzo, las matrículas la 1 de abril, y esperamos comenzar el 12 de abril, bueno, sujeto a cambio según la contingencia día a día, pero es una fecha aproximada. En el caso de cualquier consulta, por favor, a nuestro mail, al magíster .artes@umce.cl, e invitarlos cordialmente, porque nosotros quedamos muy entusiasmados también al planificar este conversatorio, y queremos hacer una experiencia de taller abierto también, igual que esto, porque alguna persona consultó eso, en donde queremos hacer un taller para que ustedes puedan dialogar, trabajar y repensar, porque esto es una construcción y lo pensamos así, ¿eh? Nuestro magíster quiere ser una colaboración, pero también quiere tener un énfasis en la educación pública. Entonces vamos a generar experiencias abiertas, no solo a las personas que estén participando solamente del magíster, sino también a invitados abiertos. Entonces estamos pensando en un taller para el mes de marzo, ¿ya? Así que tenemos sus datos con su inscripción. Va a ser un taller de participación en donde ahí sí que vamos a abrir micrófonos, vamos a hacer salas, va a ser todo online, pero vamos a tratar de generar una dinámica para que ustedes puedan participar, hablar y seguir conversando y generando y colaborando para la educación artística en nuestro país, que para nosotros es muy importante. Me queda solo agradecer fraternalmente este espacio de escucha, de diálogo,
y bueno, y ojalá seamos un vehículo para sus inquietudes, necesidades, ganas de aprender y ojalá colaboración, de que podamos generar redes y tal como decía Francisca, tramar, ¿cierto? Tramar nuevas posibilidades de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Transmisiones oficiales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Nos vemos en una próxima oportunidad.